Muchísimas gracias nuevamente, muy buenas tardes con todos y un agradecimiento especial por la gentileza de haberme considerado para formar parte de este evento tan importante en vacunas del sector. Bueno, como bien anunció, voy a tratar sobre lo que son las vacunas en situaciones especiales. Un segundito, ya estamos. Ya. Siempre tenemos que tener presente que las vacunas son nuestros grandes aliados en salud pública. Ya lo hemos dicho muchas veces, fuera de lo que ha sido la implementación de agua potable en las ciudades, nada ha superado a lo que es las vacunas en el tema de prevención en salud, ¿no? Sabemos que la vacunación nos permite una prevención individual en la medida en que se va vacunando cada persona, y hay un objetivo, hay un logro comunitario en la medida en la que más personas de una misma congregación o comunidades es poder erradicar a la enfermedad. Ese es un sueño, yo creo, para todas nuestras enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos ya una enfermedad erradicada que es viruela y esperamos que en algún momento no tan lejano podamos decir lo mismo para el resto de nuestras enfermedades inmunoprevenibles. Y es que gran parte de esos logros se basan en las cifras que tenemos de control de enfermedad, de eliminación y, por qué no, de erradicación. Es por eso que para nosotros la vacunación es un hito fundamental en lo que es salud. Y salud no solo de la persona, sino también salud de la población. A través de una protección directa, es decir, cuando vacunamos, a través de una protección indirecta, cuando nos beneficiamos de aquellos grupos que ya se han vacunado y que de alguna manera nosotros todavía no podemos vacunarlos. Pero para que estos hitos tan importantes en vacunas puedan ser realmente fuertes, sólidos, contundentes, siempre es fundamental respetar las contraindicaciones de cada una de nuestras vacunas, así como las indicaciones, aquellas que nos dicen hay que vacunar a una persona con tal o cual situación. En ese contexto, nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho de la vacunación regular. La vacunación que damos a la gran mayoría de las personas, esa que está ampliamente difundida. Pero también hay una vacunación especial para aquellas personas que tienen alguna u otra situación que nos puede llevar a un riesgo o a una necesidad aún mayor de recibir la vacuna. Situaciones especiales, por ejemplo, prematuridad. ¿Cuántas veces nos enfrentamos en los consultorios de vacunación a niños que vienen con antecedentes de prematuridad? ¿Cuándo vacunarlos? ¿Cómo vacunarlos? ¿Con qué vacunarlos? El otro tema que vamos a abordar es los viajeros. No son personas que tienen una enfermedad, pero sin embargo, el viaje algunas veces nos lleva a ingresar a zonas de riesgo para determinadas enfermedades prevenibles, ¿no? El otro tema son los pacientes que tienen algún grado de compromiso o afectación variable del sistema inmune. Y finalmente, las comorbilidades, condiciones, enfermedades, patologías de fondo. Entonces, en relación al prematuro, debemos reconocer en principio que el prematuro tiene un mayor riesgo a tener infecciones en general. Y si hablamos en especial de qué bacterias nos preocupan, son los gérmenes encapsulados. Haemophilus influenza, neumococo, meningococo. Entonces, con ellos nosotros tenemos que tener un mayor cuidado, ¿no? Es cierto, la respuesta inmune de un prematuro es menor a la de un niño a término, y un niño a término menor que un niño de edad preescolar o escolar. Eso lo sabemos, ¿no? Pero el hecho de que estas personas estén en mayor riesgo hace de que se contemple la vacunación, ¿no? Aún sabiendo que la respuesta inmune es más baja. No estamos diciendo que no hay respuesta inmune, hay, pero es algo más baja. Pero esta respuesta inmune es suficiente como para montar un sistema de protección que ayude a nuestro recién nacido prematuro que tiene más riesgo. Por lo tanto, en un niño prematuro no debemos retrasar los esquemas. La vacunación se debe hacer de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo a las indicaciones de nuestros esquemas, respetando las contraindicaciones, que las vamos a ver en unos segundos, y lógicamente hay un contexto que debe tener nuestro paciente prematuro para poder vacunarlo. No toda situación es buena para vacunar, y ahí hay que tener en cuenta que el paciente debe estar estable.
La reactogenicidad, la seguridad de la vacunación en un niño pretérmino y en un niño término es semejante. Los eventos adversos se pueden presentar, por supuesto, pero recuerden que estos son básicamente transitorios y lo que estamos ganando es esa protección tan ansiada y necesaria para nuestros niños. Entonces vamos a ver cuándo yo digo que un recién nacido es estable. Un recién nacido es estable y puedo indicar y administrar una vacuna cuando mi niñito está teniendo un crecimiento sostenido. Y ustedes me preguntarán, oiga, pero, ¿y cómo es eso? Significa que un niño que de los prematuros no es inusual que tengan alguna situación que haga que el niño requiera algún tipo de manejo intensivo. Entonces, ¿qué vemos? Que el niño comience a ganar peso. Esa es una manera de ver que el niño tiene estabilidad. ¿Qué más? Que no haya necesidad de ventilación mecánica, sobre todo a parámetros altos, ¿no? O que estemos en ascenso. Que no esté con terapia con corticoides, que no tenga alguna infección grave que no se esté controlando, que no tenga problemas metabólicos, que la glucosa, que el calcio, que los electrolitos, que no tenga algún problema cardiovascular descompensado o respiratorio descompensado. Siempre hemos escuchado los temores de vacunar a los prematuros, pero revisando la literatura, ¿qué encontramos? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Quiénes tienen más riesgo para presentar eventos serios, sobre todo estos riesgos cardiorrespiratorios? Cuando hablamos de prematuros extremos, niños con menos de 28 semanas o niñitos que de repente tengan menos de 1,5 kilos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se describe en ellos? Se describe que ellos tienen más riesgo de hacer apneas. Y si el niño ya hacía apneas antes, las vacunas pueden incrementar el número de las apneas o pueden hacer que reaparezcan si estas ya habían desaparecido. Tienen más riesgo de presentar caídas en la saturación de oxígeno, más riesgo de hacer bradicardia, pero esto es sobre todo en las primeras 48 horas a 72 horas. O sea, es en un periodo en el cual vamos a ver estos eventos, ¿no? 48 a 72. Después de 5 días, 10 días, eso ya no es, tenemos que pensar en otras cosas, ¿ya? En el caso de aquellos niños que han presentado o tienen historias de apneas, mientras que las apneas no estén controladas, lo que se recomienda no es no vacunar en ese momento, tenerlo por lo menos 7 días sin apneas para comenzar a pensar que ya tiene una estabilidad en la parte cardiorrespiratoria. Recuerden que en general las vacunas no es que produzcan las apneas, no es que produzcan eso, sino que empeoran el curso o aumentan la cantidad de apneas o de saturaciones en un paciente que ya las tenía, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué voy llevando? A que si yo decido vacunar a un recién nacido o a un niño prematuro, no solamente debo ver que sea estable, sino que idealmente si tiene alguna de estas condiciones de riesgo, debe ser vigilado, monitorizado. No es buena idea que un paciente prematuro lo mandemos a que se vacune el día del alta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estos niños van a tener más chance de hacer estos eventos cardiorrespiratorios en las siguientes 48 a 72 horas. Entonces, si voy a vacunar a un niño y está próximo el alta, sería mejor vacunarlo, tener ese periodo de observación mejor con nosotros en el hospital y luego de ese periodo poder darlo a alta casa con mucha más tranquilidad y seguridad para los papás. A ver, ¿qué vacunas debemos tener una precaución en el prematuro? Vacunas como hepatitis B, BCG. Además de la estabilidad que requerimos que el niño pese por lo menos 2 kilos, ¿no? El mejor momento para aplicar esta vacuna, uno siempre dice, la mejor oportunidad, la mejor respuesta, idealmente deberíamos poder vacunarlos en las primeras 12 horas de vida, ¿no? Si es que el prematuro está estable, ¿no? Y con peso de 2 kilos al menos. Recuerden, los prematuros tienen mayor riesgo en general de enfermedades infecciosas, y dentro de ellas estas inmunoprevenibles. Por lo tanto, el esquema de vacunación debe ser según la edad cronológica. Para el prematuro no se corrige la edad para la vacunación. Eso es algo que hay que tener siempre presente, porque encima de que es un grupo de riesgo y le corregimos la edad, este niñito, si nació con 28 semanas, de aquí a que cumpla 40, faltan 12, son como casi 3 meses,
y si tuviéramos que ponerle la pentavalente, que la damos a los 2, terminamos colocándosela a los 5 meses de edad, cuando es el que tiene más riesgo. La idea es proteger al niño tan pronto tengamos indicaciones para hacerlo. Vacuna de hepatitis B. Aquí un comentario especial, ¿no? La situación cambia para la vacunación contra hepatitis B si es que nuestra mamita ha sido antígeno de superficie negativa o positiva. Si es negativa, no hay problema, hacemos la vacunación del recién nacido, como la tenemos de la manera regular, pero si la mamá es positiva, ¿sí?, para hepatitis B, lo que deberíamos hacer es no solamente empezar con la primera dosis de vacuna contra hepatitis B en las primeras 12 horas, sino idealmente colocar inmunoglobulina específica para hepatitis B. Y luego, en ambos casos, completar el esquema con las 3 siguientes dosis que nos oferta nuestra vacuna pentavalente. Es tan importante la vacunación del niño prematuro que incluso hay hasta decálogo de la vacunación de estos lactantes, porque es un grupo sumamente vulnerable, ¿no? Incluso hay vacunaciones especiales, bueno, hay vacunas para, por ejemplo, a ciertos virus que nosotros no las tenemos en el esquema nacional, que esperemos algún momento próximo poder contar con ellas. Vamos a entrar al segundo grupo de vacunación especial, que son los viajeros, ¿no? Muchas veces nos tomamos mucho tiempo organizando un viaje, lugar, dónde acomodarnos, a qué sitios vamos a ir, pero recuerden que no solo es eso, también tenemos que estar revisando que tengamos las condiciones de preparación desde el punto de vista de salud para ingresar a zonas de riesgo. Hay vacunas como fiebre amarilla, meningococo, hepatitis A, tifoidea, cólera, rabia, etcétera, que pueden generar enfermedad en personas, en viajeros, turistas que ingresan a determinadas áreas o van a realizar determinadas actividades que los van a poner en riesgo. Entonces, dentro de lo que es el preparativo deberían incluir también el tema de la vacunación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, les presento lo que es la vacunación contra hepatitis B. Hay lugares que no tienen buenas coberturas de vacunas contra hepatitis B. Y recuerden que esta es una enfermedad sumamente contagiosa en sus diferentes vías de transmisión. Y es una enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Es la principal, además, responsable del cáncer de hígado. Y todo eso podemos evitarlo a través de una vacuna. Estos viajeros que no tienen vacunación deberían colocarse al menos 2 dosis antes de viajar, ¿no? Eso sería para nosotros como país, nuestras coberturas de hepatitis B, nosotros empezando tenemos la vacuna disponible universalmente y nuestras coberturas dentro de todo ahí están luchando por seguir subiendo, ¿no? Aquí están los diferentes esquemas, pero recuerden que el número de dosis mínima para poder decir que tiene un grado de protección significativo, al menos son 2 dosis antes de que nuestro paciente viaje o ingrese o vaya a la actividad de riesgo. Hay áreas, por ejemplo, en las áreas de selva, donde la vacuna de fiebre amarilla es mandatoria, ¿no? Y está considerada como una vacuna obligatoria para todas aquellas personas que van a ingresar. Algunos países, incluso tan cercanos como nosotros, como por ejemplo Brasil, exige la vacuna de fiebre amarilla. El viajar a zonas donde tenemos el cinturón de meningococo, por ejemplo, debería la población ingresar a esas áreas con vacuna contra meningococo, ¿no? Fiebre amarilla, recuerden que ha habido a lo largo de la historia varios cambios, actualizaciones, ¿no? Dentro de ellos, algo importante es reconocer que la vacunación idealmente debería ser registrada en un carnet de vacunación internacional, o que también se llama el certificado internacional, que la vacuna idealmente debe ser colocada 10 días antes de ingresar a la zona de riesgo. ¿Y por qué se dice 10 días antes? Recuerden que las vacunas no hacen magia. Las vacunas lo que hacen es construyen una respuesta de protección. Y eso significa montar una respuesta en el sistema inmune. Y para ello se requiere tiempo. Y el tiempo mínimo para que comience a haber producción de anticuerpos son 10 días. Por lo tanto,
es de sumo riesgo aquellos turistas que viajan a zonas de riesgo para fiebre amarilla y cuando llegan al lugar recién se están vacunando. En realidad ellos van a estar en esa zona sin protección porque todavía no han logrado alcanzar títulos de anticuerpos para hablar de protección. Entonces, insistimos, la vacuna contra fiebre amarilla debe colocarse al menos 10 días antes de ingresar a la zona. Segunda cosa importante en vacuna contra fiebre amarilla. Hasta hace unos años se hablaba de vacunar cada 10 años. En la actualidad, CDC, OMS, todos han alineado y solo se requiere una dosis de vacuna en el año. La respuesta inmune es muy buena y es duradera en el tiempo, por lo cual ya podemos asegurar que necesitamos solo una dosis. Y así podríamos ir revisando diferentes vacunas que se pueden ir aplicando a los viajeros dependiendo a dónde vamos, ¿no? Así como tenemos fiebre amarilla, meningococo, también de repente aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación contra polio y van a ciertas áreas donde sabemos que polio representa una carga de enfermedad y un riesgo de transmisión, deberían tenerlo presentes. Y no solo es eso, tenemos vacunas de repente para cólera, ¿no? Determinados grupos que van a ingresar a ciertas zonas donde hay reportes de cólera, encefalitis, fiebre tifoidea, por ejemplo, sobre todo cuando las personas de países desarrollados vienen a países subdesarrollados o medidas de saneamiento básico deficientes, el riesgo de fiebre tifoidea es más alto. Lo mismo para hepatitis A, aquellas personas que por trabajo o por placer van a ingresar a zonas donde pueden estar expuestos a mordeduras de animales, ¿no? Básicamente nos estamos refiriendo a la rabia. Ahí también, ¿no? Existe un esquema de vacunación contra la rabia preexposición, por ejemplo, los veterinarios, los que trabajan con animales o van a hacer excursiones a buscar animales, y pueden salir accidentados, esta es una excelente opción de prevención, ¿no? Y lógicamente también tenemos el esquema de vacunación cuando ya nos hemos expuesto, es decir, hemos sido mordidos por algún animal de riesgo, ¿no? Y así, como vemos, hay diferentes esquemas, ¿no? Vamos a variar. ¿Cuál es lo importante? Por ejemplo, en los que estudian veterinaria, en los que hacen zootecnia, etcétera. En ellos, por ejemplo, incluso se recomienda, y nosotros tenemos una normativa como país para lo que es la prevención de la rabia, ¿no? Prevención y manejo de la rabia. Y ahí incluso se habla claramente de que ciertos grupos de riesgo se deberían vacunar antes de exponerse. Eso les da una gran ventaja, ya tienen algo de protección, por un lado, y por otro, recuerden que rabia es una enfermedad casi mortal, ¿no? Como que el 90% de los pacientes pueden morir, o si no son más. Entonces, el tener la vacunación les va a ayudar a tener una mejor respuesta mucho más pronto. ¿Ok? Ok, esto es en cuanto a la vacuna de rabia. Y luego vamos a entrar a comorbilidades, que quizás es con lo que más estamos familiarizados, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, indicaciones y contraindicaciones de cada una de nuestras vacunas, y por el otro lado es qué vacuna es la que vamos a aplicar. Si voy a aplicar una vacuna viva atenuada, es decir, una vacuna que su composición contiene el virus o la bacteria que está vivo, pero no con su virulencia salvaje, silvestre, sino que está debilitado, atenuado. Y aquí hay que tener mucho cuidado con todas aquellas personas que tuvieran alteración en el sistema inmune. Y luego las vacunas inactivadas son aquellas que la bacteria, virus, no está vivo, o está muerto, o está fragmentado, o por ingeniería genética se ha elaborado o se ha logrado aislar el antígeno o el epítope que es el responsable de desencadenar la respuesta inmune. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo siguiente es recordar que las inmunodeficiencias no siempre son secundarias. Estamos habitualmente acostumbrados a hablar, inmunodeficiencia, ok, SIDA, se infectó de SIDA, corticoides, la quimioterapia. Pero recuerden que no solo ese es el espectro, hay una parte que nace
que pueden hacer con nuestro niño y comenzar a dar manifestaciones en los primeros meses, que son nuestras famosas inmunodeficiencias primarias. Entonces, y en general, ¿qué debemos saber? Los pacientes inmunocomprometidos, ya sea de manera primaria o secundaria, quiere decir que nacieron con ella o la adquirieron en el camino, en general tienen más riesgo de padecer enfermedades infecciosas. Y dentro de ellas, por supuesto, que también se suman las enfermedades inmunoprevenibles, evitables por vacuna. Y si bien es cierto, las vacunas, como todo paciente con compromiso inmune, pueden tener una respuesta de protección algo más baja, pero siempre generan respuesta. Algo más baja, pero la generan. Entonces, así sea un poquito más baja, pero siempre es mucho mejor tener algo a no tener nada de protección. Esa es una gran verdad y puede ser una gran diferencia en cada uno de estos pacientes con compromiso en el sistema inmune, ¿no? Entonces, ¿qué debo tener siempre presente? Que las vacunas no vivas, es decir, las vacunas inactivadas, en general no representan un mayor riesgo para el paciente, ¿no? La eficacia, la seguridad es buena. Lo que sí quizás hay que tener algún cuidado con algunas de nuestras vacunas. ¿Por qué? No porque le hagan daño al paciente, sino porque la respuesta que van a montar o producir en ciertas condiciones pudiera no ser muy buena. Entonces hay que esperar un poquito. En cambio, con las vacunas vivas atenuadas, tipo sarampión, papera, rubiola, varicela, fiebre amarilla, hay que siempre tener mucho cuidado, porque como en estas vacunas el patógeno está vivo, aunque debilitado, estas pudieran generar enfermedad en nuestro paciente, ¿no? Ese es un aspecto muy importante en lo que es la vacunación en pacientes con alteración en el sistema inmune. Recalcamos, vacunas vivas atenuadas en general están contraindicadas en pacientes con alteración en el sistema inmune. Ejemplos, sarampión, papera, rubiola, varicela, fiebre amarilla, tifoidea, a diferencia de lo que son las vacunas inactivadas que tienen una mayor seguridad para administrarse, ¿ya? Otro tema importante es qué pasa cuando tengo una persona que ha recibido quimioterapia con un cáncer, ¿no? Entonces, ¿podrá recibir o no va a recibir? Siempre decimos, es mejor que la vacunación se haga antes de empezar quimioterapia, pero no siempre es posible. Entonces, cuando nuestros calendarios no se han completado, o nuestra paciente necesita completarlo, recuerden que las vacunas inactivadas habría que esperar por lo menos 3 meses, ¿no? De 3 a 6 meses, después de finalizar la quimioterapia para que puedan generar una mejor respuesta de protección, ¿no? Y en lo que son las vacunas vivas atenuadas, sí hay que esperar por lo menos 6 meses después de la quimioterapia, ¿no? Por el riesgo que ya estamos comentando. Entonces, aquí, a modo de resumen, les estoy dejando una tablita donde vamos a ver las diferentes vacunas y cuáles son las que están contraindicadas en niños o personas con inmunodeficiencias primarias que se llaman, ¿no? Y acá vemos nuevamente sarampión, papera, rubiola, varicela, ¿no? APO, la polio por vía oral, que sabemos muy bien que está contraindicada. En su lugar nosotros ponemos la polio parenteral, polio intramuscular, la BPI, que es muchísimo más segura y que igual nos está generando un buen margen de protección, ¿no? Entonces, recalcarles, por favor, el cuidado que debemos tener con las vacunas vivas atenuadas. En los adolescentes y en los niños, si están infectados por VIH, nosotros tenemos un esquema de vacunación para el niño con VIH, hijo, madre VIH o niño VIH, ¿no? Recordarán que nosotros tenemos un esquema. ¿Y qué pasa más allá de que es niño, no? Bueno, todos los pacientes deberían estar con un esquema completo contra hepatitis B, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Deberían tener sus vacunas completas contra difteria, tétanos y pertusis, ¿no? De acuerdo a su edad. Si ya tiene más de 5 años, ya debería tener las 5 dosis, las 3 dosis primarias, más los 2 refuerzos de los 18 meses y de los 4 años. Su vacuna de hemófilus, de polio, pero recuerden que en este caso no puede ser polio como APO, sino como IPV. Es importante que si no completaron su esquema de vacunación contra neumococo 13 valente, lo hagan. Y para los adolescentes, recuerden que es solo una dosis, a partir de los 2 años de edad hacia adelante no requieren más, solo una basta.
En pacientes de alto riesgo, igual la colocación de vacuna neumocócica polisacárida. No está en nuestro esquema todavía, pero es bueno considerarlo. Vacunación contra meningococo, ¿no? En el caso de sarampión, papera, rubiola, varicela, hay una condición que nos piden que nuestro paciente no esté en estadio SIDA, que tenga un conteo de linfocitos CD4 bueno para poder colocarlo, ¿no? Es quizás una de las pocas situaciones donde pacientes con alteración en el sistema inmune tenemos la posibilidad de colocar vacunas vivas atenuadas como sarampión, papera, rubiola, varicela, ¿no? Y aquí un poquito para mirar este tema de cuándo nosotros podemos estar con más tranquilidad diciendo, sí, puedo colocar una vacuna viva atenuada a un paciente VIH, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo los diferentes estadios, ¿no?, del sistema inmune. Lo ideal es que si nosotros estamos hablando de niños menores de 1 año, ¿no?, es que el conteo de linfocitos CD4 esté bueno, no esté bajo, ¿no? Los chicos adolescentes, ¿no?, que su conteo de linfocitos CD4 esté por encima de 200, ¿no? Eso es importante. Y en nuestros más chiquititos, que esté por encima del 25-26% para los más pequeñitos. Este es algo que nos ayuda bastante y que el infectólogo usa para poder definir si puede o no en este momento recibir su vacuna contra virus atenuados. ¿Y qué pasa con los pacientes, niños, adolescentes que tienen alguna condición oncológica? Con el paso de los años estamos viendo cada vez más patología de tipo oncológico, neoplásico en la población pediátrica, ¿no? Ellos siempre se va a decir, idealmente, colocar la vacunación antes de que empiecen la quimioterapia, pero cuando eso no es posible, no quiere decir que ya no van a poder vacunarse, hay que hacerlo, pero respetando los tiempos cuando haya terminado la quimioterapia, ¿no? Nosotros sabemos, ya hemos visto, las inactivadas por lo menos 3 meses después de la quimio, ¿sí? Y lo que son las vacunas vivas atenuadas nunca antes de los 6 meses. Quizás una situación especial merece la vacuna de la gripe, ¿no? ¿Por qué? Porque como esta es una vacunación estacional, no necesariamente vamos a esperar los 3 meses después de la quimio, ¿no? Podemos aplicarla antes, pero sabemos que la respuesta inmune pudiera ser un poquitín más bajita. ¿Qué pasa con el paciente adulto? El esquema es igual, ¿no? La vacunación contra neumococo, la vacunación contra influenza o gripe estacional, el que siempre estar atrás de que estén con sus dosis completas de contra hepatitis B. Y esto es fundamental. Recuerden que el paciente oncohematológico tiene más riesgo de recibir transfusiones y también más riesgo, por lo tanto, de que por ahí pudiera adquirir alguna enfermedad. Y dentro de ellas, hepatitis es una que podemos prevenir a través de nuestro esquema de vacunación. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con trasplantes hematopoyéticos, ¿no? Los famosos trasplantes de médula ósea, ¿no? Hay vacunas que están totalmente indicadas, miren, nuestras vacunas inactivadas, como neumococo, gripe, DPT, ¿no? Hemófilus, IPV, hepatitis, meningococo, VPH, hepatitis A. Y luego vean las vacunas vivas atenuadas. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia. Todas mis vacunas inactivadas yo voy entre 3 a 6 meses post-quimio. Pero las vacunas vivas atenuadas, cuando hablamos de trasplantes de hematopoyéticos, ya no son 6 meses, son 24 meses después del trasplante, ¿ok? Esto es súper importante. Y miren, finalmente tenemos nuestra vacuna SARS-CoV-2, que también está indicada en los pacientes tanto oncológicos como los pacientes que han recibido un trasplante hematopoyético, ¿no? Idealmente colocarla 3 a 6 meses después. Recuerden que nuestras vacunas SARS-CoV-2 son vacunas inactivadas. Por lo tanto, entran en nuestra categoría de 3 a 6 meses después del trasplante. Entonces, cuando nosotros hablamos de trasplantes, lo ideal, la vacunación debe ser previa al trasplante. Incluso podemos tener esquemas acelerados para completar nuestra vacunación, por supuesto que sí, ¿no? Y una recomendación es que nuestras vacunas vivas atenuadas idealmente las hayamos completado 2, 3 meses antes de que mi paciente vaya a trasplante. Y lo que son las vacunas inactivadas o no vivas atenuadas,
un mes antes por lo menos, ¿no? Eso es lo que idealmente se recomienda, ¿no? Aquí un poquito un resumen de lo que son las vacunaciones en los pacientes adultos a trasplantes de hematopoyéticos, ¿no? Y fíjense, todos estamos respetando los tiempos, ¿no? En los adultos se esperan 6 meses, la gran mayoría, para lo que son las vacunas inactivadas. Y cuando son vacunas vivas atenuadas, como sarampión, papera, rubiola, o varicela, ahí sí vamos a 24 meses, como en el caso de los pacientes pediátricos. Esto es de los niños y adolescentes, ¿no? Igual que en los escenarios anteriores. Esto es importante. Aquí, a modo de resumen, ¿no? Siempre tratar de trabajar idealmente pre-trasplante, preparar a nuestro paciente que vaya con el mejor arsenal inmunológico posible, es decir, con todas las vacunas que tiene indicadas o que debería haber recibido para su edad, ¿no? Siempre que fuera posible, excelente, ¿no? En lo que son las vacunas vivas atenuadas, siempre recuerden, si vamos a colocarlas antes del trasplante, algunos hablan 4, 8 semanas, y va a haber literatura que ustedes van a escuchar que colocarlas 3 meses antes incluso de los trasplantes. Cuanto con mayor anterioridad hayamos colocado este tipo de vacunas vivas atenuadas, es mejor, ¿ok? Porque una vez que los trasplantamos, ya no puedo colocárselas en el periodo, en el corto plazo, ahí sí tengo que esperar más tiempo, ¿no? Entonces es importante siempre estar tratando de que nuestros pacientes con condiciones de riesgo completen sus esquemas en sus tiempos, con una oportunidad, reciban los esquemas ideales, ¿no? Nuevamente acá, les he repetido. Hay otro tema que también tenemos que tener presente cuando hablamos de inmunosupresión, y es la inmunosupresión debida asociada a medicamentos. Dentro de ellas, una de las más comunes es cuando damos corticoides, ¿no? Entonces, prednisona, en base a prednisona, que es quizás uno de los que más usamos, si nosotros estamos dando más de 2 miligramos por kilo al día por 14 días o más, o le doy 1 miligramo más por más de un mes, o le estoy dando dosis altísimas como 20 miligramos al día durante 14 días o más, esto significa que son dosis que han generado ya supresión, alteración, reducción en el sistema inmunológico. Y esto nos llama a considerar cuando tengamos que plantear vacunas vivas atenuadas, ¿no? En estos casos, las vacunas inactivadas no hay problema, pero con lo que son las vacunas vivas atenuadas sí deberíamos esperar entre 1 y 3 meses después de que es suspendido el tratamiento con los corticoides para poder colocar estas vacunas vivas atenuadas, sarampión, papera, rubiola, varicela, ¿no? Fiebre amarilla, etcétera. ¿Y de qué va a depender si es 1 o 3 meses? Va a depender del tiempo o el grado de inmunosupresión que hayamos generado en nuestro paciente, ¿no? Ahora, solo la prednisona, solo el corticoide me produce inmunosupresión, no. Tenemos incluso medicamentos que producen inmunosupresión de alto grado, ¿no? Por ejemplo, metrotexate, la cetropina, mercaptopurina, la ciclofosfamida, etcétera, ¿no? Y allí tenemos que tener, repito, mucho cuidado con todo lo que son las vacunas vivas atenuadas. Siempre es mejor vacunar antes de que estos pacientes tengan que recibir la medicación. Si no se pudiera, recuerden, entre 1 a 3 meses después de finalizado el tratamiento o haber sido suspendido, ya puedo pensar en colocar una vacuna viva atenuada. Aquí vamos a pasar un poquito a diferentes comorbilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué vacunación debe recibir una persona que tiene una enfermedad cardiovascular? Como vemos en la primera columna, ¿no? Su vacuna contra neumococo, ellos tienen mucho más riesgo. Lo mismo que la vacuna contra influenza, vacuna que tenemos en nuestro esquema nacional y que está a disposición de todas las personas con comorbilidad. ¿Qué pasa con el paciente con diabetes? ¿No? El paciente con diabetes, igual que en el escenario anterior, tiene la indicación de recibir su vacuna contra neumococo, su vacuna contra gripe, ver que tenga sus vacunas contra hepatitis B, el esquema completo. En el paciente con asma o EPOC, nuevamente, neumococo, antigripal, eso son lo mismo que debería tener, ¿no? ¿Qué pasa en un paciente que tiene hepatitis, que tiene cirrosis? ¿Qué debo hacer?
Bueno, además de las anteriores, tengo que estar atento que tenga su vacuna contra hepatitis B, contra hepatitis A, ¿sí? Los pacientes renales que están con enfermedad renal crónica o están en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, también tienen un esquema de vacunación, ¿no? Sabemos muy bien que tanto el neumococo como la gripe pueden generar mucho más riesgo, y recuerden que por el tipo de procedimientos que usan, ellos van a tener mayor exposición a contraer hepatitis B. Con ellos no solamente es vacunarlos, sino también hacer el seguimiento de la respuesta inmune, ¿no? ¿Cuáles son los títulos de anticuerpos contra hepatitis B? Y así podríamos ir grupo a grupo viendo cada una de las vacunas que tienen indicadas, ¿no? En algunas ocasiones nos queda la duda, ¿cómo vacunar al paciente que ha convulsionado o que tiene historia de convulsiones? Bueno, ¿qué vacunas están asociadas a un mayor riesgo de que un paciente convulsione? Las vacunas como DPT, pero sobre todo por el componente de pertusis, ¿no? El componente de pertusis es el principal responsable de la asociación con convulsiones postvacuna. Y el otro es la vacunación contra sarampión, paperas y rubiola. Ahora, las convulsiones, recuerden que la gran mayoría de las veces en los pacientes pediátricos sanos, que no han tenido otras condiciones, están asociados a fiebre, ¿no? Entonces, pudiera ser que la fiebre sea un gatillador para esto, ¿no? Y no significa que no deba recibir a un paciente sano que no tenga comorbilidad de fondo, que porque haga fiebre presente una convulsión. Eso no contraindica la colocación posterior de cualquier vacuna. Pero sin embargo, si yo tengo un paciente que le hemos colocado alguna vacuna y dentro de los siguientes días, generalmente hablamos de los 7 días post vacuna, sobre todo cuando colocamos vacunas que tienen el componente de pertusis, desarrollan alguna enfermedad o cuadro neurológico, ahí sí está contraindicado volver a aplicar el componente de pertusis. Por eso es que nuestro esquema de vacunación nos ofrece la posibilidad de poder colocar estas vacunas fraccionadas, TT pediátrica y aparte Haemophilus influenza, ¿no? De igual manera, si yo tengo un paciente con una enfermedad neurológica que no tengo claridad de cuál es la causa, o es una enfermedad progresiva, quiere decir que va avanzando hacia mayor compromiso, es preferible no colocar vacunas con componente de pertusis a célula completa. Sin embargo, ustedes deben haber escuchado que en algunas ocasiones la familia se queda preocupada porque alguien, el primo, el hermano, el tío, alguna vez convulsionó o le dijeron que tenía epilepsia y no quieren vacunar a su niño por temor. El antecedente familiar de convulsión o epilepsia no contraindica la vacunación. Este niño no deberíamos perder la oportunidad de poder vacunar. Ya hemos dicho, solamente contraindican a aquel paciente que haya hecho un evento serio neurológico o tenga alguna enfermedad neurológica progresiva. De otro modo, no hay contraindicación. ¿Qué pasa ahora con los hospitales y con el COVID? Se ha vuelto mucho más famoso el que les coloquemos inmunoglobulinas a los pacientes, que les pasemos anticuerpos. ¿Y eso a qué me lleva? ¿Qué vacunas puedo colocar? ¿Qué vacunas no debo colocar? ¿Cuándo debo colocarlas? ¿No? Fíjense, cosas tan sencillas como una transfusión, que reciba glóbulos rojos, ¿no? Una transfusión famosa de paquetes de glóbulos rojos, ¿no? Lo habitual, nosotros no usamos glóbulos rojos lavados, eso es un tratamiento especial. Si los glóbulos rojos fueran lavados, nosotros no tendríamos ningún problema en aplicar ni vacunas inactivadas ni vacunas vivas atenuadas. Porque si están rojos, si los glóbulos rojos están lavados, quiere decir que no tienen anticuerpos. Y si no hay anticuerpos, no va a haber interferencia con cualquiera de nuestras vacunas. Pero si los glóbulos rojos han sido concentrados, no han sido lavados, ahí sí hay riesgo de que haya anticuerpos. Y estos van a bloquear a mi vacuna viva atenuada. Por eso, cuando mi paciente ha recibido una transfusión y tengo que aplicar una vacuna viva atenuada, hay que esperar al menos 6 meses después de la transfusión para aplicar mi vacuna SPR, mi vacuna de varicela, mi vacuna de fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Y si nosotros colocamos plasma, bueno, ahí el tiempo es un poquito mayor todavía, ¿no?
¿Qué pasa si mi paciente ha recibido inmunoglobulina, ¿no? Ahora que hemos estado en COVID, con frecuencia se está usando inmunoglobulinas, ¿no? Ahí el tiempo va a depender de la dosis que hemos estado usando, ¿no? Si usamos 1 gramo por kilo, bueno, 6 meses después de haber recibido, ¿no? En general. Y si las dosis han sido mayores, por ejemplo, como para Kawasaki, que comenzamos a ver mucho en niños, ahí sí tengo que esperarme casi un año, 11 meses por lo menos para colocar una vacuna viva atenuada. Y para lo que son las inactivadas, no hay problema, no va a haber interferencia porque los anticuerpos no van a bloquear a la inactivada, sino más bien a la viva atenuada. Aquí un poquito de un resumen, una tabla resumen de algunas condiciones, como por ejemplo, sabemos que la gestación no es una enfermedad, pero sin embargo es un estado especial en la mujer, ¿no? ¿Qué vacunas debe recibir? Bueno, su vacuna difteria, tétanos, pertussis acelular, que es especial para los adolescentes y adultos, ¿no? Y es segura para la mujer gestante, es más, ayuda a generar protección a través de la mamá para el bebé que está viniendo, la vacuna de la gripe, ¿no? La vacuna contra COVID, que también la hemos visto, ¿ok? ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Ellas también deberían estar vacunadas, ¿no? Diftotetánica, varicela, las hepatitis, tanto A como B, ¿no? Las enfermedades meningocócicas, sobre todo de acuerdo al tipo de exposición que tengan, ¿no? Las vacunas antigripales idealmente deberían estar protegidas contra papilomavirus humano. ¿Qué ocurre con aquellos que están privadas de su libertad? Las personas que están encarceladas, ¿no? También deberían estar al día con sus vacunas. O sea, si se dan cuenta, tenemos esquemas de vacunación para ellos, vacunas como sarampión, papera, rubiola, ¿no? La hepatitis B, la vacuna antigripal. Los homosexuales, ¿no? O los transexuales. También tenemos aquellas personas que son víctimas de la violencia sexual, los pacientes, las personas que son prematuros, que ya hemos hablado un poquito de ellos. ¿Qué pasa con el adulto mayor? También tienen vacunas indicadas, miren, el neumococo, la antigripal. ¿Qué pasa con los fumadores, nuevamente, o el adulto mayor? Es neumococo, vacuna antigripal. Y así podríamos seguir viendo grupo por grupo y nos encontraríamos que aunque cada uno de ellos tiene alguna vacuna que debe ser administrada para mejorar la calidad de vida y proteger. Quizás un comentario pequeño, permítanme, con relación al embarazo, que es una situación, como dijimos, no es una enfermedad, pero es una condición especial de mayor vulnerabilidad y lógicamente no de temores de alguna manera justificados desde el punto de vista teórico, pero en la realidad, en la forma práctica, con toda la evidencia que se tiene hasta el momento de manera científica, no hay evidencia de que las mujeres que han sido vacunadas durante la gestación, ya sea con vacunas inactivadas o con vacunas vivas atenuadas, haya habido problemas con ellas o con sus bebés. Pero sin embargo, como se trata de un riesgo teórico, ¿no? Sobre todo con lo que son las vacunas vivas atenuadas, donde estamos aplicando el patógeno vivo, existe la posibilidad de que este patógeno pueda llegar y alcanzar al feto. Repito, no hay evidencia de que de la manera práctica esto ocurra, pero por un tema de seguridad y protección contra las vacunas, la vacuna viva atenuada está contraindicada en la gestante. Sin embargo, hay otras vacunas que deben ser administradas, y bien lo dice nuestro esquema nacional. Vacuna de difteria, tétanos, pertussis acelular para el adulto y la vacuna contra influenza, ¿no? Son vacunas que debe toda mujer recibirlos, ¿ok? Y hablando un poquito de escenarios adversos, ¿qué ocurre cuando estamos en situaciones de desastres, catástrofes, inundaciones, como ya hemos estado escuchando en estos últimos días que han habido en algunas partes de nuestro país, ¿no? Terremotos, inundaciones, en fin. ¿Qué rol juegan las vacunas en estos escenarios? ¿Son realmente una prioridad de acción, de intervención? ¿O, muy por el contrario, no son una prioridad? Definitivamente la vacunación en un momento de desastre no es prioridad. La prioridad es atender a los damnificados,
es colocarlos en posición segura, comenzar a tratar de restablecer las condiciones más apropiadas, adecuadas de alimentación, de agua, abrigo, etcétera. Entonces, las vacunas no representan una prioridad. Sin embargo, muchas personas hemos visto que en algunos momentos, incluso nosotros mismos, en el terremoto que tuvimos en Ica, en Pisco, recuerdo que nos mandaron de donación vacunas, ¿no? Las vacunas no deberían ser priorizadas, excepto dos importantes, que es por el riesgo de accidentes, de lesiones en piel, que es tétanos; dos, por la aglomeración de personas que de repente van a tener que dormir en carpas, la transmisión de algunas enfermedades, sobre todo las que son de vía aérea, como la influenza, ¿no? Si es que estamos en temporada. Pero después, el resto de vacunas hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y de ninguna manera vamos a probar nuevas vacunas o incorporar nuevas vacunas en poblaciones en estas condiciones, ¿no? Siempre hay que estar atentos con las fechas de caducidad, con el respeto a los esquemas de vacunación, a la intercambiabilidad entre una u otra marca o tipo de vacuna, ¿no? Y lo otro es la sostenibilidad, porque de repente nos llega vacunas, comenzamos a aplicar unas vacunas, pero resulta que el esquema de esta vacuna eran 3 dosis, y solo tengo para ponerle una, y de ahí genero una expectativa que no voy a poder cubrir, ¿no? Y eso genera o alimenta más la angustia de la población. Entonces, hablar de vacunas en situaciones de desastre es un tema de mucho cuidado y de mucha preocupación, que siempre tienen que estar recordando. La vacuna puede ayudar, sí, pero no es una prioridad. Primero es atender las necesidades básicas de los damnificados. Y aquí algunos cuidados que, por ejemplo, vamos a tener que siempre con lo que es la vacuna de difteria, tétanos, ¿no? Que hay que tener cuidado con todas aquellas personas que han hecho síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a una vacuna que contenga DT, ¿no? Eso hay que tener cuidado, hay que evitar volver a colocarla, ¿no? Los pacientes con vacunación con el componente de pertusis, mucho cuidado con aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas progresivas, ¿no? Y siempre, para cualquier vacuna, el antecedente de reacción anafiláctica contraindica la colocación posterior de esa misma vacuna, ¿no? Y eso aplica no solo a vacunas, sino a componentes a los cuales haya tenido reacción anafiláctica y que estén en la vacuna. Por ejemplo, si la persona ha hecho reacción anafiláctica al huevo, no debería recibir vacunas que son producidas o elaboradas en huevo, ¿no? Por ejemplo. De igual manera, sarampión, paperas y rubiola, a modo resumen, recuerden, todas las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas durante la gestación. Contraindicadas en los casos de inmunodeficiencia, ¿sí? Y mucho cuidado con todas las vacunas vivas atenuadas si han recibido derivados sanguíneos, ¿no? Porque eso también tienen que tenerlo presente, ¿no? Y ya hablamos de las reacciones anafilácticas, que es para absolutamente todas las vacunas. Cualquier vacuna o sustancia, siempre hay que estar atento. Y recuerden que el tema de seguridad va de un lado, que es lo que queremos que nuestros pacientes estén tranquilos, y por otro lado la eficacia, que es que la vacuna funcione y que realmente nos esté protegiendo. Entonces, entre la seguridad y la eficacia es lo que van a fortalecer a que nuestros calendarios de inmunizaciones se puedan llevar a cabo y que sean sostenibles en el tiempo, porque estos son temas fundamentales para lo que es la confianza de la población. Y esa confianza es la que va a hacer que el paciente retorne con nosotros para que complete su esquema o complete su vacunación. Aquí les estoy dejando algunas de las referencias que de repente pudieran serles de interés, y con eso agradecer su atención y quedo ya a sus preguntas. Gracias.